Alvareda, nuestro hermano mayor, y le doy paso sin más mediación. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Vamos a continuar con la conferencia que estamos celebrando dentro de los actos extraordinarios de este año 2021 del Señor de la Barquera. Me acompaña en la mesa don Francisco José Fernández Romero, hermano mayor de la Hermandad de la Veracruz de Alcalá de Henares. Don Francisco José será la persona encargada de impartir la ponencia. Muchísimas gracias. Agradeceros a todos vuestra asistencia por acompañarnos en el día de hoy. Como ya sabéis, el programa conmemorativo de del 500 aniversario de la talla del Señor de la Amargura se compone de 4 grupos o bloques que hemos diferenciado en culto, formación, cultura y caridad. La conferencia de hoy tiene por título La caridad en la doctrina social de la Iglesia. Esta conferencia está encuadrada dentro del bloque de formación y es la segunda de las 3 conferencias que celebraremos en este bloque. Cedo la palabra a nuestro secretario, Alfredo Lara Sánchez, que nos presentará a nuestro ponente. Muchas gracias. Bueno, pues paso a dar una breve reseña de la persona de don Francisco José. Como bien ha dicho nuestro hermano mayor, don Francisco José Fernández Romero, es hermano mayor de la Hermandad de la Veracruz de Alcalá de Río, es doctor en Derecho y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Loyola, miembro del Consejo Pastoral Diocesano del Arzobispado de Sevilla, delegado en Sevilla de ASE, que es la acción social empresarial que aglutina a los empresarios y directivos cristianos, socio director de Cremades Calvo Sotelo, experto en el área de políticas públicas. Recibió en 2015 el premio de la Junta de Andalucía por sus aportaciones al ámbito de los servicios sociales. En el año 2018 recibió la Medalla de Oro del Mérito al Trabajo otorgado por el Consejo de Relaciones Laborales. Además, tiene publicados 7 libros y colabora con diversas instituciones de la Iglesia. Le cedo la palabra a don Francisco para que comience con su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor hermano mayor, señor secretario, muchísimas gracias. Saludo en primer lugar a la Junta de Oficiales de la Hermandad del Santísimo Cristo de San Felipe, Cofradía de Nazarenos del Señor de la Amargura y María Santísima del Mayor Dolor. Felicito a todos sus hermanos y devotos por los 500 años de la hechura de la bendita imagen del Señor que estáis conmemorando. Y también por poder hablar un día antes de la función que sé que tenéis mañana y, por tanto, al lado de vuestros titulares. Hoy vamos a tratar un tema que es la doctrina social de la Iglesia, que tiene 130 años de historia. La doctrina social de la Iglesia surgió, la comenzó un documento que se llamó Rerum Novarum en el año 1891 y hasta nuestros días resulta que se ha convertido en la información, los documentos, digamos, el carisma cristiano más importante para luchar, y digo bien, luchar contra esta sociedad. Y ahora os explicaré por qué. Mi intención hoy es explicaros qué es la doctrina social de la Iglesia desde el punto de vista cristiano y cómo nos influye positivamente tener ese tipo de instrumentos para poder navegar el cristiano, las hermandades, los laicos, las instituciones, por la actual sociedad. Os decía que la doctrina social de la Iglesia la impulsó en el año 1891 el Papa León XIII, mediante un documento que se llamó Rerum Novarum. La prosiguió también el Papa Pío XI y después Pío XII con un documento llamado La Solemnità, y llegó hasta San Juan Pablo II, que fue quizás el Papa que le dio un impulso definitivo, como ahora os voy a explicar. Bien. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia es un conjunto de normas y principios
referentes a la realidad social, política, económica, cultural y de relaciones humanas basados en el Evangelio y en el magisterio de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia son una serie de recomendaciones, orientaciones que nos marca la Iglesia, compuesta por diversos documentos, muchos de ellos papales, que están dirigidos a promover los derechos humanos, tutelar la familia, salvaguardar el desarrollo cívico y social del cristiano en la sociedad y hacer que seamos personas identificables. Este es uno de los problemas que tiene la sociedad actualmente, que en ocasiones tenemos que escondernos. Quizás eso aquí en Andalucía o en Sevilla no lo vemos tanto, pero hay otras zonas de España donde el reconocerse ser cristiano públicamente y hacer incluso protestación pública de fe, pues no es lo habitual, no es lo habitual. Y hay un proceso de secularización en la sociedad. Bueno, pues la doctrina social de la Iglesia ayuda o nos da instrumento a los cristianos para que podamos interiorizar esta situación y podamos desarrollarnos con todos los valores que el Evangelio y Jesucristo nos ha transmitido. Esa es la figura de la doctrina social de la Iglesia. Es una concepción del hombre basada en, pues, todos los derechos fundamentales que todos conocemos, es decir, el principio de dignidad del ser humano, la igualdad entre hombres y mujeres, el desarrollo de la personalidad, el valor del amor, de la solidaridad, de la búsqueda del bien común. Y por tanto podríamos decir en esta introducción que la finalidad de la doctrina social de la Iglesia es crear el carisma cristiano, darnos características para que los cristianos podamos posicionarnos con un determinado carisma en nuestras relaciones sociales y nuestras relaciones humanas. La doctrina social de la Iglesia tiene, y eso es muy importante para las hermandades, una parte de posicionamiento público, de testimonio, de ejemplaridad. Y también para los empresarios, para asociaciones de fieles, pues tiene también un carácter de escenificar esos valores en la sociedad. Eso ha sido criticado tradicionalmente. Ha habido corrientes, especialmente el liberalismo económico, que siempre ha pretendido que la Iglesia y los cristianos quedemos simplemente para nuestros cultos internos. Y siempre han pensado que no es bueno que la Iglesia se pronuncie sobre cuestiones económicas, políticas, sociales. Afortunadamente, esa corriente del liberalismo moderno la combatió muy bien en San Juan Pablo II y abandonó esa pugna que tenía con la Iglesia. Hoy es relativamente frecuente que nosotros los cristianos necesitemos de los pronunciamientos públicos de nuestros pastores a la hora de entender y interpretar la realidad social que nos toca. Por tanto, esa función de criterio social, paradigma social, lo cumple también la doctrina social de la Iglesia. Por eso, la doctrina social de la Iglesia no es un instrumento estático, sino que es dinámico. Si dentro de 10 años otro ponente llegara aquí a hablaros de la doctrina social de la Iglesia, posiblemente os hablaría de algunas otras cosas distintas a las que os estoy hablando yo. Porque la doctrina social de la Iglesia evoluciona al mismo ritmo que evoluciona la sociedad. Y esa es su verdadera finalidad, darnos a los cristianos una lectura del Evangelio para que podamos vivir nuestro día a día como padres, como empleados, como funcionarios, como maestros, como juristas, que podamos vivir nuestro día a día conforme a la identidad del Evangelio. Bien, el Papa más importante en la doctrina social de la Iglesia fue San Juan Pablo II.
San Juan Pablo II cogió el empuje del Concilio Vaticano II en el sentido de que cogió la idea propugnada por el Concilio Vaticano II de que la Iglesia tenía que salir y tenía que posicionarse frente al mundo, un mundo que estaba cambiando, un mundo donde había muchas guerras, muchas desigualdades sociales, y es San Juan Pablo II el que insiste en el papel de la Iglesia como transformadora de la sociedad. Y a él y a sus años de papado tenemos que agradecerle que nos haya inculcado una responsabilidad social a los cristianos. La religión cristiana no es una religión que se agota en el culto, en la convivencia interna o en estar muy bien formados en la fe. Sin querer transformar la sociedad no existe nuestra religión. Se queda a medio camino. El cristiano, el propósito del cristiano y todo lo que hace, todo desde el culto, desde la fe, desde las obras de caridad, tienen que estar dirigidas a la transformación de la sociedad en la que vivimos. Y esa idea troncal fue la que permitió a San Juan Pablo II impulsar una nueva etapa en la Iglesia católica. ¿A través de qué? Pues a través de las distintas publicaciones de doctrina social de la Iglesia que, como os explicaré ahora, también han seguido con los papas más actuales. Una idea que San Juan Pablo II manejaba y que me gustaría leerosla es aquella idea de que el día a día del cristiano tiene como propósito que el cambio o conversión interior, pero siempre que sea pensando en el prójimo, en los demás. Esta es una idea que San Juan Pablo II extrae continuamente del Evangelio y que es la idea que ha forjado una teoría del posicionamiento público de los cristianos, es decir, que seamos personas reconocibles en nuestros ámbitos. Esta es una idea muy importante, especialmente en lo que es el mundo asociativo, en el mundo de las hermandades, en el mundo de las parroquias, en el mundo del trabajo. Y es una idea que cuesta porque uno tiende a llevar su religiosidad incluso de una forma interior. Y cuesta trabajo posicionarse cuando incluso los valores cristianos los ves agredidos o contradichos, salvo que tengas una buena formación incluso argumental. Por tanto, la doctrina social de la Iglesia también lo que hace es acompañarnos y hacernos algo más críticos, darnos también argumentos para poder intervenir en ocasiones, formar mejor opiniones sobre lo que está pasando en el mundo. Y por tanto la doctrina social de la Iglesia no se queda solo en una serie de reglas programáticas de lo que debe hacer el cristiano, sino que también insiste en un plan de acción. Un plan de acción que luego veremos y que si lo aplicamos a nuestro día a día, el día a día que todos tenéis, uno como abuelo, otro como padre, otro como maestro, otro como empleado de banca, veréis que es un día a día muy generalizado. El gran mérito que ha tenido la construcción de la doctrina social de la Iglesia es que tiene un carácter de transversalidad. Todas las personas nos podemos ver afectados por ella, siempre que la acojamos con el propósito de servicio a los demás. Y esa es la clave. Hay también una idea fundamental en la doctrina social de la Iglesia, que es que consiguió destruir la teoría de que el mundo podía funcionar sin Dios. La filosofía de Kant, por ejemplo, llevó a Europa a pensar que el hombre moderno es capaz de todo, que la tecnología lo puede todo, que el avance, que podemos manejar el clima, que podemos manejar los medios de transporte. La doctrina social de la Iglesia
parte de la base de que sin Dios no puede haber ni compromiso, ni vida, ni equilibrio, ni justicia. Y es curioso cómo estamos ahora pendientes de cómo se va a interpretar lo que ha pasado con la pandemia. Muchos han interpretado que la pandemia ha sido una forma de ver que el hombre no lo puede todo. Que el hombre no lo puede todo, que el hombre no puede preverlo todo. Bien, en esta introducción que os quería hacer, os quería leer unas palabras para que se os quedara el mensaje de San Juan Pablo II, que reflexiona sobre la doctrina social de la Iglesia y la importancia que tiene con respecto al cristiano, con una serie de frases que yo creo que merecen la pena, que nos podemos aplicar cada uno. Nos dice San Juan Pablo II, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el fin de nuestra vida? ¿Qué está bien y qué es pecado? ¿Cuál es el origen y el fin del sufrimiento? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Con ese propósito está creada la figura de la doctrina social de la Iglesia, el intentar dar respuesta a todos estos retos en la vida interior del cristiano. ¿Qué contenido tiene la doctrina social de la Iglesia? Bueno, pues básicamente va dirigida a 8 puntos. El primero, erradicar la pobreza. El centro de la doctrina social de la Iglesia es el pobre, pero no el pobre entendido como el que necesita únicamente recursos económicos. No, hay un concepto de pobre que necesita incluso mucho más ayuda, porque afortunadamente el estado del bienestar, en el caso del hambre o de la pobreza energética, pues reacciona. Pero hay una pobreza que no tiene tratamiento ninguno, y es la pobreza de sentirse solo, la pobreza de sentirse excluido, la pobreza de la ambición, la pobreza del mal. Es decir, detectamos muchas veces personas cuya historia de vida es muy triste, está muy desorientada. Esa es también la pobreza de la que habla la doctrina social de la Iglesia. Y ahí la doctrina social de la Iglesia lanza un mensaje claro y nos concierne a los que estamos alrededor de ellos. Por ejemplo, el mundo de las hermandades es un mundo muy, muy positivo para ese tipo de personas. La hermandad es centro y bálsamo en muchas ocasiones de personas que están solas, de personas que las circunstancias familiares le afectan, y ahí hay una responsabilidad importantísima. En segundo lugar, la educación. Otro de los retos de la doctrina social de la Iglesia es ayudarnos a los padres a enfrentar la educación de nuestros hijos. La educación de nuestros hijos no es solo académica. El principal reto que tenemos con la educación de nuestros hijos es la desconexión que pueden tener entre su mundo y la religión, porque en las escuelas ya no está presente, o no quieren que esté presente Dios. En los ámbitos académicos, salvo casos muy puntuales, tampoco. Entonces nuestros jóvenes pueden arriesgarse a vivir un mundo desacralizado que solo con el contrapeso de la familia, de la educación de los padres y de la labor de las hermandades, solo con ese contrapeso puede continuar el acervo personal religioso. La juventud, por tanto, es una gran preocupación de la doctrina social de la Iglesia. Y luego promover la igualdad. Este es un tema que quizás se ha politizado excesivamente y se ha llevado los términos de la igualdad a que son los partidos políticos los que tienen que velar por ella, los que tienen que garantizarla. La igualdad, la primera institución que propugna su defensa fue la Iglesia, con la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia es el verdadero carisma que propugna la igualdad entre hombres y mujeres, incluso entre religiones.
También la lucha contra las enfermedades, la garantía de la sostenibilidad del medio ambiente y el fomento de un mundo para el desarrollo. Y finalmente el paro. El paro es el gran problema de esta sociedad. La situación de indefensión en la que se ven muchas personas, que le agrava su propio desarrollo profesional, su propio desarrollo social, incluso su propio desarrollo religioso, está basada en la situación laboral. Ahí, por ejemplo, Cáritas está luchando muchísimo contra esta lacra del desempleo y del paro. Bueno, pues que sepáis que esta es una parte de la sociedad a la que la doctrina social de la Iglesia le dedica todo su foco, el desempleo y el paro. Bien, a partir de estas publicaciones, que como os he dicho, comenzaron hace 130 años, lo que se ha pretendido con la doctrina social de la Iglesia es generar un compromiso social del cristiano con todas estas cuestiones. Y es curioso cómo, si desde un punto de vista de hermandad escucháis los compromisos a los que obliga la doctrina social de la Iglesia o los que trata de desarrollar, son muchos coincidentes. Por ejemplo, nos urge estar con los pobres. Hay que vivir la experiencia de una sociedad solidaria donde seamos todos iguales. Debemos compartir y no acumular bienes superfluos. Hay que repartir funciones y dar a cada uno tareas, y organizar para integrar, y organizar para participar. Un pueblo que vive la religión al servicio de la vida, de la dignidad de un trabajador, de la familia, de los derechos fundamentales, es el mejor ejemplo de fe. Un pueblo que no se cansa de proclamar las preferencias de Dios por los pobres y la práctica de la justicia es el mejor ejemplo de fe. Este concepto de compromiso social a través de la convivencia es la clave del mundo de las hermandades. Esta es la clave, si lo pensáis. Cuando se dice y lo dicen las normas diocesanas, que una hermandad está obligada al desarrollo del culto, de la formación y de la caridad, se dice bien, pero si falta fraternidad, nada vale. Por tanto, esa palabra de fraternidad es lo que inculca la doctrina social de la Iglesia. Nuestra convivencia como cristianos no puede ser la misma, ni puede tener las mismas características que una convivencia de una asociación que no sea una hermandad. Es decir, tenemos que ser reconocibles en esa convivencia. Y ahí es donde la doctrina social de la Iglesia enlaza el concepto de caridad con el concepto de fe. Si no hay fe, no hay caridad. Incluso si hay caridad sin fe, esa caridad será momentánea, no será duradera. Bueno, pues la gran aportación que hace la doctrina social de la Iglesia es que entiende que la caridad que hacemos es el principal motor de la justicia social. Y ahora desarrollaremos esta idea, porque el Papa Francisco, las aportaciones que ha tenido a la doctrina social de la Iglesia han sido todas guiadas alrededor de la presencia pública del cristiano. Incluso él su propia forma de ser, muy cercano, gesticula, nos manda que los cristianos tenemos que ser una iglesia en salida, es decir, nos manda el mensaje de que hace falta un posicionamiento claro del cristiano. Y diremos, ¿y cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se puede uno posicionar cuando vive en un pueblo donde te conocen todos los vecinos, donde tu vida más o menos es previsible, donde haces las cosas bien, donde tratas de ser buenas personas? Bueno, pues el Papa dice, hay que crear nuevos procesos de convivencia. Tenemos que tener como reto crear nuevos procesos de convivencia.
esa frase de nuevos procesos de convivencia lo que está haciendo es llamarnos a que salgamos de la zona de confort que muchas veces tenemos como cristianos. Nos llevamos bien con nuestros vecinos, somos respetados en la hermandad, saludamos al alcalde cuando lo vemos, convivimos bien en nuestros círculos, pero ¿qué procesos generamos? ¿Cómo nos complicamos la vida para el servicio a los demás? Eso es lo que nos está diciendo el Papa Francisco. Y ahí también la doctrina social de la Iglesia marca unas claves de cómo se pueden comenzar esos procesos en instituciones, bien en tu vida personal o bien en tu vida como miembro de una hermandad. Y ahí os quiero dar algunas claves, cada uno que se las aplique en el ámbito que entienda, pero que se entienden como claves transversales. En primer lugar, la caridad tiene una dimensión social. La caridad previsible, la caridad como limosna, no es suficiente para la doctrina social de la Iglesia. Tiene que haber una caridad que busque la igualdad de la persona que lo recibe, su propio desarrollo. Por tanto, uno de los procesos que se promueven y que ahí las hermandades tienen mucho que decir son las llamadas comunidades asistenciales, las comunidades afectivas. ¿A cuántas personas de las que conocéis y que necesitan de consuelo posiblemente les serviría mejor una conversación de 1 hora que 50 euros? Posiblemente a muchas. En esto están pensando las comunidades afectivas y las comunidades asistenciales, en que empleemos el tiempo en ellas. Veréis, muchas veces se nos critica porque se dice: os estáis haciendo preguntas en las hermandades que no le interesan a nadie. Tenéis que haceros preguntas en las hermandades y en el cristianismo que sean las preguntas que le interesan a la sociedad. Bueno, bien, es verdad. Pero también es verdad que la caridad cristiana es única. Es decir, la caridad cristiana no es el mero sostenimiento, no es una ONG, no es una limosna. La caridad cristiana es ayudar a los demás para el desarrollo de su dignidad, para el desarrollo de esa persona. Entonces, el Papa nos dice que es muy importante la forma que tenemos de tratar los casos de caridad. Es decir, el comportamiento, la ejemplaridad en la caridad. Y ahí nos lanza el reto de generar procesos de comunidades afectivas, que él le llama. También una idea importantísima es que forzosamente para una caridad social tenemos que trabajar con el resto de instituciones. Es decir, no cabe acudir a caminos solitarios, por muy buenos que sean, sino que hay que trabajar con los políticos, hay que trabajar con las asociaciones, hay que trabajar con las empresas. Es lo que se llama la caridad de las alianzas. Hay que estar presente en la sociedad con los mismos instrumentos con los que estamos presentes en nuestro día a día, porque así saldremos de la zona de confort. Y el Papa insiste en una cuestión importantísima, y es que tenemos que ponerle creatividad a los proyectos de la caridad. Es decir, tenemos que huir del concepto limosna y posicionarnos en el acompañamiento personal. ¿Sabéis que las enfermedades más importantes ya de este siglo van a ser las mentales? Eso no es por casualidad, eso es porque hay mucha soledad, mucha falta de convivencia, porque el ser humano está roto, está solo, porque nos han metido en un consumismo atroz, porque hay personas que se derrumban porque no tienen vida interior. Bueno, pues ahí hay un espacio importantísimo que la doctrina social de la Iglesia empuja a que le demos respuesta. En este contexto también me gustaría hacer referencia a un documento que ha salido hace unos días
importantísimo. A raíz del Congreso de Laicos que se celebró en Madrid el año pasado y que han publicado este año la Conferencia Episcopal, hace unos días ha publicado las orientaciones pastorales derivados de aquel Congreso de Laicos, y viene a decirnos la Conferencia Episcopal varios mensajes que me gustaría utilizarlo de cierre de esta exposición, de esta charla. En primer lugar, que las amenazas que nos están llegando de esta sociedad y que tenemos que combatir desde un posicionamiento afectivo, pero claro y contundente, vienen de causas internas y de causas externas. Es curioso cómo nos hace referencia la Conferencia Episcopal a que vivimos un proceso de secularización. Se quiere quitar a Dios de nuestras vidas. Incluso si veis muchas televisiones, se utiliza incluso el morbo en las noticias más que el concepto serio que tiene la religión. En segundo lugar, se le está intentando quitar peso a la familia, quitándole la función social que tiene. Una de las grandes aportaciones que ha hecho la Iglesia Católica de España es que se ha vertebrado alrededor de la familia. ¿Cómo se podría haber sustentado la crisis económica si no es a través de la familia? Del apoyo que se ha prestado entre los miembros de la familia en paro, entre las personas que se quedaban sin trabajo, el pago de las hipotecas. En tercer lugar, nos dice la Conferencia Episcopal que hay un deterioro y un empobrecimiento espiritual generalizado contra el que tenemos que luchar, a través de una mejor formación y de estar atentos con la mirada también a explorar nuevos conocimientos de los instrumentos de la Iglesia. Y luego la desconexión con la juventud. Ese es un tema importantísimo. Tenemos como sociedad que garantizar que los jóvenes no se van a desconectar de la historia, del peso de la historia religiosa incluso que llevamos en las hermandades. Bueno, pues todos estos retos la Conferencia Episcopal los resume para entablar propuestas de acción. Dice, hay que realizar acciones y hay que hacernos una pregunta, cada uno en su círculo. ¿Cómo puedo en este mundo desarrollar lo que dice el Evangelio? Y ahí nos da una serie de recomendaciones, son muy sencillas. Empezar por nuestro ámbito. Empecemos por nuestras relaciones humanas, por nuestras hermandades. Empecemos a explorar lo que dice la Conferencia Episcopal, que era el espíritu de los cristianos, del origen de los cristianos, de los pocos cristianos que empezaron alrededor de Jesucristo. Y en ese sentido, nos da una serie de recomendaciones y nos dice, potenciemos la convivencia. El estar juntos no basta muchas veces, hay que convivir, hay que implicarse. Potenciemos el testimonio de la resolución de los conflictos a través del Evangelio. Sabéis que vivimos en la sociedad del descarte, el Papa lo dice, a las primeras de cambio nos enfadamos con el de enfrente y a lo mejor ha sido un amigo de hace 25 años. Eso es el descarte. Eso es un mal social que, como miembros de la sociedad, tampoco no estamos ajenos a él. Comenzar a focalizar la caridad en la convivencia, huyendo del efectismo. Reforzar lazos con otras realidades, nos dice la Conferencia Episcopal. Ser consciente de nuestro peso histórico. Ahora estáis celebrando, por ejemplo, la talla de hace 500 años. 500 años. Eso es un peso histórico que es una responsabilidad en una hermandad. Sois un tesoro inmaterial en Carmona. Con lo cual, ese peso histórico tiene que hacer también que seamos conscientes de nuestra responsabilidad para con los demás. Y luego, una recomendación también importante es que aprovechemos los espacios de la comunicación moderna. La comunicación no es
solo anunciar las cosas que se hacen, sino darle un propósito evangélico a las cosas que se hacen. Es decir, no se trata solo de contar lo que se hace, sino de por qué se hace y con arreglo a qué valores religiosos se hace. Y ahí la Conferencia Episcopal nos resume 4 retos que tenemos en esta sociedad y que tenemos que intentar reforzar a través de la doctrina social de la Iglesia. 1, la formación. Otro, buscar un primer anuncio de que estamos como comunidades afectivas, estamos vivos. Otro, hacer proyectos de acompañamiento. Y otro, la presencia de la vida pública. Y yo añadiría uno más, y es que sigamos promoviendo la búsqueda de Dios, porque hace falta que Dios esté entre nosotros por los siglos de los siglos. Muchísimas gracias. Bueno, pues es el momento si alguien quiere hacer alguna pregunta a don Francisco antes de concluir. Bueno, si no hay... Más que una pregunta, quería felicitarlo por lo extraordinaria de la exposición y de las palabras que ha dicho, que creo que si todos nos lo ponemos en práctica y luchamos con esa idea, creo que es un bien inmenso para la Iglesia, ¿no? Le felicito por su conferencia. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Le va a hacer nuestro hermano mayor entrega de un recuerdo a don Francisco? Agradeciéndole su asistencia, porque sabemos que tiene un compromiso de su hermandad en el Círculo Mercantil de Sevilla, entonces ha hecho un esfuerzo muy grande para estar aquí con nosotros. Muchas gracias.